Muy buenos días para todos. Mi nombre es Ricardo Pérez. Soy ilustrador, docente de dibujo y un gran aficionado de la literatura y el cine fantástico y de ciencia ficción. He creado este curso para guiarlos en el camino de la ilustración digital para medios del entretenimiento. Este curso está particularmente dirigido a mis estudiantes del curso de Fundamentos de Arte 2D de la Universidad Pontificia Bolivariana. Espero que lo disfruten y les sea de provecho. La dinámica de la clase es simple. Deben ver este video y deben imitar con rigor cada uno de los pasos que se expongan en él. Luego, deben publicar los resultados en la plataforma en formato PNG. Cada archivo debe ser nombrado con su propio nombre. Comencemos. Bueno, para empezar, lo que se conoce como cámara top-down view o vista cenital, en realidad otro tipo diferente de perspectiva que la vista cenital. La vista cenital es una vista desde arriba. Esta cámara en los juegos de video es un tipo de vista de dibujo técnico llamado vista bizantina. La vista bizantina es una vista forzada que permite ver no solamente la parte superior de todo, sino también un poco de la parte frontal. ¿Sí? Teniendo como cara principal la frontal. Hay algunas variaciones de la vista bizantina para juegos donde se le da un poco más de protagonismo a la parte superior de los elementos y es parte frontal a la que se escala, se achata un poco para que no se vea muy extraña la tridimensionalidad de los elementos, y hay otras top down donde lo que tiene el mayor énfasis es la cara frontal y se achatan un poco las dimensiones de profundidad, ¿sí? Entonces pueden ser protagonistas o la cara frontal o la cara de profundidad, la cara superior. Pero ya revisaremos eso. A mí me parece que es más jugable, favorece un poco más las mecánicas que tenga como su cara protagonista la frontal, ¿cierto? Como se ve, por ejemplo, en los juegos de Final Fantasy. Los juegos de Final Fantasy tienen, aquí podemos ver, tienen una vista aparentemente cenital, aparentemente superior, porque se puede explorar el terreno en los ejes X y Y, en un sentido horizontal y en un sentido vertical. Pero se ve mucho y se ve claramente protagónica la cara frontal de las cosas. Entonces no se puede decir que sea verdaderamente un top-down, es una vista bizantina en todo el sentido de la palabra, y eso es lo que realmente vamos a representar con este nuevo ejercicio. Entonces volvemos acá a Photoshop, vamos a trabajar de nuevo como estuvimos trabajando este sistema de modulación de tilesets, pero este lo vamos a manejar en una resolución inferior y en vez de utilizar pincel vamos a utilizar el lápiz y vamos a tener en cuenta algunos elementos muy básicos del arte pixel. ¿De acuerdo? Entonces hagamos un nuevo documento, y como vamos a hacer este nuevo documento mucho más pequeño, vamos a empezar por pensar cuál va a ser la dimensión del módulo individual. El que hicimos ahora era de 128 por 128. Podemos hacer este que va a ser en arte pixel de un tamaño mucho menor, creo que una cuarta parte estaría bien, podría ser de 32 por 32, o incluso dependiendo del tipo de arte pixel que queramos y hacerlo mucho más exagerado, podríamos hacer módulos de 16 por 16, ¿cierto? Habría que hacer el diseño un poco más pensado, porque un tamaño tan pequeño limita mucho la ilustración, pero a la vez es más enfático que se está tratando de arte pixel, ¿sí? Entonces podría ser cualquiera de los dos, 16 por 16 o 32 por 32. Creo que lo haré de 32 por 32 para no hacerlo visualmente demasiado limitado. ¿Listo? Entonces acá tenemos un módulo diminuto. Me acerco y en él puedo empezar a graficar. Pero como les digo, no voy a utilizar el pincel, sino que voy a utilizar exclusivamente el lápiz. ¿Listo? Y el lápiz en tamaños pequeños. ¿Okay? Entonces el lápiz me permite tener una graficación que no genera una dispersión. El pincel me genera
un desenfoque y una dispersión, incluso cuando está en una solidez del 100%, mientras que el lápiz me permite tener una definición diferente. ¿Ok? Este escenario va a ser un top-down view, entonces tendrá unas características diferentes de terreno. Voy a empezar por hacer los terrenos bases, que serían tierra pelada y césped, ¿sí? También tienen que ser modulares, también haremos el mismo ejercicio con la modulación para revisar que sean modulares, pero a diferencia de los del tileset para un lateral scrolling, el del top down view tiene otras implicaciones. Por ejemplo, no tendríamos que hacer los tiles que definen los extremos superior, lateral e inferior de las plataformas, sino que habría que hacer otro tipo de transiciones entre los diferentes materiales, si es que queremos hacer transiciones, que sería lo más normal, ¿sí? Entonces empecemos. Recomendaciones. Este tipo de arte se lleva más con el estilo cartoon. El arte pixel y el estilo cartoon van de la mano, ¿cierto? Entonces es conveniente mantener un cierto lenguaje que sí admite de una mejor manera los contornos. Ahora sí vamos a utilizar contornos, pero los vamos a tratar con mucho respeto, muy suaves. Ok, empezaré con un color base. Para hacer la tierra debe ser un tono cercano al naranjado para hacer un café base. Un poco más rojizo, un poco más oscuro, listo. Este me gusta, listo. Una recomendación es no hacer las sombras de este tipo de arte yendo hacia el negro. Se va a ver extraño, ¿cierto? Entonces, mi recomendación es que las sombras tiendan hacia un morado oscuro, ¿cierto? Entonces, tomo un morado oscuro, y este va a ser mi sustituto al negro, incluso un poco más oscuro. Listo. Entonces, dependiendo del tipo de sombra que yo haga, voy a copiarme los colores de una opacidad de este morado hiperoscuro. Listo. Entonces, por ejemplo, para hacer la textura de la tierra, en vez de simplemente escalar este color hacia el negro, ¿sí? Con el gotero, en vez de escalarlo hacia el negro, pues le pongo la capa morada encima y selecciono el color. Listo, y con este color sí empiezo a dibujar acá. Listo, entonces voy a hacer algunos elementos que podrían ser tierra seca, pero los voy a dibujar de esta manera, tratando de que la línea quede definida por un único píxel. Sí, hacer líneas gruesas o esto, unos pixelados con forma de L, es un mal uso del arte pixel. El arte pixel debe tener unos eh, sprites más suavizados, ¿sí? Entonces se va a generar una textura más o menos así. Incluso creo que está bastante exagerada tal vez debía haber hecho eso con una opacidad aún inferior, tal vez esta quede mejor. Listo, entonces simplemente llego y pinto mis elementos. A ver, como estaba, quito el suavizar, tengo que quitarle el suavizar porque ya no estoy trabajando con pincel. Esta pintura tiene que ser más precisa.
Listo. Voy a planearlos y más bien ya en un momento limpio para que no se me haga muy engorroso el trabajo. Listo, entonces está muy simétrico. Este lo puedo eliminar un poco. Este lo puedo unir por acá. Igual este por acá. Acá podría haber uno. Acá otro. Y creo que acá empieza a formarse. Y va a tener también algunas piedritas por acá individuales que le den un poco de textura. Listo. Entonces esto. Y lo limpio para que no se generen esas formas extrañas en L que no le convienen. Listo. Es muy importante que no se formen esas L's. Que quede limpio. Listo. Entonces ahí está el principio. Listo. Ah, bueno, estas las puedo limpiar aún más. Acá lo debo alejar del borde porque no está bien que quede como con esa línea doble para definir las formas. Tiene que quedar así más independientes. Este estaría bien. Y puede tener algunos puntos porque igual pues es tierra o algo parecido. Listo. Voy a revisar la modulación, entonces le voy a aplicar un filtro de desplazamiento. Como esta imagen es de 32 por 32, la mitad sería 16, entonces se desplazaría 16 en dirección horizontal y 16 en dirección vertical. Y así me exhibe el punto de unión, que claramente es un desastre. Y tengo que corregirlo. ¿De acuerdo? Entonces voy haciendo estas correcciones para que sí se forme una verdadera modulación. Listo. Hay que tratar de reducir esas L's. No son convenientes. No son recomendables en lo absoluto. Veamos por acá. Podría haber una. Acá hay una L. Esto voy a tratar de eliminarlo de alguna manera. Y bueno, una de vez en cuando tampoco es tan grave. Aquí
Entonces está aquí. Bueno, sí está bien. Listo, parece que me está empatando bien en la gran mayoría de los puntos. Acá hay una L. Y creería que está bien en su mayoría. Listo. Ahora, esta tierra seca la voy a volver a desplazar. Filtro, desplazamiento 3, 16, 16. Y tengo otra vez esta vista. Listo. Ahora, voy a necesitar hacer un color pequeño para las transiciones y para que tenga algo de volumen. Este color lo voy a obtener de un nivel de opacidad diferente de este morado. Entonces selecciono este color, un poquito más atenuado, activo, no sé cuánto es, 4% tal vez sea muy poco, que sea un 8. Lo selecciono, selecciono el color del terreno base, apago acá y regreso acá para pintar y trato de pintar. Con esto puedo generar un poco de suavizado y de volumen, pero todavía creo que está muy raro. Tal vez 6. 6 podría ser mejor color. Listo, selecciono y reemplazo esto. Oh, son demasiado parecidos para que los detecte. Entonces se lo reemplazo pincelada por pincelada. Listo. Pincel, pincel, pincel y es un color muy parecido al anterior, pero lo suficientemente diferente. Es un color intermedio, es un tono. Esto me sirve para poner algunos puntos pixelados en las esquinas y que se suavice un poco el terreno, pero dentro del control y dentro de la estética que debe tener el arte pixel. El arte pixel es riguroso, no se trata de ninguna manera de simplemente pixelar las cosas, es un arte que debe optimizar la imagen suave y de una manera muy delicada. Acá no tengo ni idea de cómo vaya a salir por los extremos, pero ahorita hago una segunda revisión con desplazamiento y de esa manera tendría mi tile. Algunos puntos. Listo. Creería que más o menos así. Voy a
confirmar la modulación con desplazamiento 16, 16. Reviso que aquí hay unos detallitos que pueden mejorar. Listo. Este podría ser así. Listo. Y regreso otra vez a la forma que tenía originalmente. Desplazamiento, desplazamiento. Ok. Y ahora tengo mi primer módulo para el tile de terreno. Este es de 32 por 32. Entonces voy a crear una plantilla de 320 por 320 que le quepan 100 de estos. Listo. Crear. Listo, entonces esta es una plantilla muy pequeña, ¿sí? Pero va a ser suficiente para este tipo de tiles. Listo. En esta plantilla también debe tener su cuadrícula, pero esta cuadrícula es diminuta. Listo, esta cuadrícula es diminuta y no representa lo que necesito en este momento. Entonces en edición, en preferencias, en guías, cuadros y sectores, voy a revisar la línea de cuadrícula. Aquí dice que está cada 128 píxeles. Quiero que sea cada 32 en realidad. Y cuando copie este y lo coloque acá, se va a ver así. No estoy diferenciando las subdivisiones en este momento, pero solamente para evitar confusiones le voy a quitar las subdivisiones. Que tenga una. Ahí estaría bien. Listo, entonces este sería uno de mis primeros tiles. Y acá le pondré que se ajuste a la cuadrícula. Listo. Ese es el primero. Listo. Es un tile sencillito para terreno. Ahora voy a hacer un tile para el césped. Listo. Este tile de césped simplemente empezaré por una base. Un poquito más amarillenta, un poquito... Así estaría bien. No, está muy fuerte. Ya está muy opaca. Este verde está perfecto. Listo. Y con este morado de acá voy a buscar un tono que me sirva para empezar a dibujar algunos detalles. Listo. La textura de césped debe ser muy discreta. Entonces yo como mucho insinuaré algunas hojitas dispersas que se levanten y nada más. Incluso creo que está muy oscuro este tono. Voy a buscar un tono diferente. Este estaría mejor. Perdón. Y con este sí voy a pintar estas hojas. Sí, deben ser tonos muy, muy, muy tenues. Es incorrecto trabajar el arte pixel con bordes negros. Eso definitivamente está prohibido. Y le vamos a hacer algunas insinuaciones de hojas. No tienen que terminar, simplemente son algunas formitas ahí, como unas especies de burbujitas que se levantan hacia arriba y listo.
Debo evitar las L's. Procurar que no tenga L's. Y mucho menos líneas de 2 píxeles. Bueno, hay algunas L's que son imposibles de quitar, pero tratar de que tenga la menor cantidad de L's posibles. Ahora voy a revisar esta textura con el desplazamiento 16-16 y trato de ajustarla. Eso me permite ver otra parte diferente del área. Aquí podría parecer extrañamente despejado. Voy haciéndole algunas hojas extra, completando algunas formas de hoja. Y yo creería que es básicamente una textura de césped apropiada para un estilo pixel cartoon. Listo. Regreso. Desplazamiento 16-16. Y ahora voy a buscar un tono de opacidad intermedio. Este estaba a 10 para poder hacer este tono de acá. Entonces voy a ponerlo a 5. 5 de opacidad. Es casi imperceptible en apariencia, pero será suficiente para, luego la apago, para hacer como estos pequeños elementos que me van a suavizar un poco la textura, para que no sea exageradamente brusca y tenga unos matices un poco más interesantes. ¿Sí? Les digo, el arte pixel requiere un compromiso, en mi opinión, incluso mayor que el convencional. Porque aquí literalmente es necesario hacer píxel por píxel para hacerlo bien. ¿Listo? El pixel art, el buen pixel art de ninguna manera facilita las cosas. Es un mito. No es más fácil. Buen pixel art es más difícil. Y eso es bueno, porque en mi humilde opinión, cuando te encuentras con un trabajo de buen pixel art, se evidencia inmediatamente que hay un esmero y una calidad, un valor agregado en el trabajo que se está presentando, y eso lo hace inmensamente más interesante, y eventualmente pues si la calidad lo amerita pues se puede cobrar mejor, ¿cierto? El pixel art tampoco va a ser como una especie de mina de oro para hacer cosas bonitas fácil y rápido. No, ese tipo de cosas no existen. No hay nada, nada que sea bonito, fácil y rápido. Absolutamente nada. Cada cosa en la ilustración que valga la pena es difícil y requiere tiempo.
Listo, vamos a revisar esto con el desplazamiento. Lo ajustamos, por acá se evidencia que quedan faltando algunas cosas. Listo, diría que esta se puede interpretar como una textura de césped para un top-down view pixelado al estilo cartoon. Entonces acá ya tenemos dos materiales. Tenemos el terreno de tierra seca y tenemos el césped. Listo. Vamos a ver qué tal modula. Este modula bien. Bueno, las dos texturas que llevamos están funcionando en modulación y tienen una propuesta estética que me parece interesante. ¿Listo? Ahora tenemos que planear cómo hacer las transiciones. ¿De acuerdo? Deben haber unas transiciones entre la parte que tiene la vegetación y la parte que no. ¿Listo? Se puede hacer en algunas partes, irán unos cortes, en otras partes irán algunas curvas, ¿de acuerdo? Hagamos esto de la siguiente manera. Entonces tenemos estas dos texturas, listo. Y voy a nombrarlas, no las he nombrado, esta se llamará tierra. Esta se llamará manga pixel, césped, no sé cuál palabra le sea más cómoda. Y me basaré en una división intermedia para hacer las transiciones. Listo. Entonces, voy a empezar a planear cómo hacer estas transiciones. Listo. Entonces, voy a empezar por hacer una copia de cada uno de estos dos. Y voy a hacer una transición que tenga el verde arriba, una mitad verde arriba y una mitad tierra abajo. ¿Listo? Y esta transición, además de un simple corte, debe verse interesante, una forma de transición bonita. ¿Sí? Entonces empiezo por cortar el sobrante de este. ¿Listo? Y pienso cómo podría ser esa transición bonita. Entonces voy a oscurecer un poco esto, le voy a poner un 20 tal vez. Y me voy a coger uno de estos verdes oscuros de por acá. Empiezo a revisar acá si puedo hacer unos pedacitos de vegetación más metidos dentro del elemento de la tierra, como medio cortados. Listo. Como si salieran hacia la superficie un poquito de estos elementos. Y estos de tierra también van a ser más oscuros. Acá cerca del borde serán oscuros. Y voy a hacer algunos tonos como para que se vea que este césped está generando un poquito de sombra proyectada en la tierra. Entonces este tono, luego este. Y luego este. ¿Sí?
que se vea que hay una interacción volumétrica ahí, es decir, que, las, que la grama está generando sombra. Eso es lo que quiero decir, que se está representando en este momento. Listo. Es una grama que está generando sombra. Y por acá, este elemento me sirve para terminar de definir acá un poco esta forma. No es el verde más oscuro, es solo para el borde inferior. Y este otro verde que había utilizado acá en el volumen lo debo mantener, no lo debo perder. Hace falta para definir bien esto. Listo. Entonces ahí se está generando algo de transición entre una cosa y la otra. Listo. Entre el verde y la tierra. Ok. Creo que incluso puede ser un píxel más alto porque está un poco invasiva la manguita ahí. Tendría que llegar solamente hasta un punto más abajo. Este de acá puede ser más corto. Listo. Ahora voy a revisar esto. Primero los fusiono estas dos capas que no las había combinado. Listo. Y lo voy a revisar desplazándolo, pero solamente en sentido horizontal. Lo reviso y funciona bien. Listo. Entonces lo vuelvo a desplazar para que cuando lo combine con los otros módulos y continúe modulando. Entonces este va a ser una de las transiciones, la que sería en esta dirección. Listo. Entonces este lo voy a poner acá y este acá y este acá, y en este momento está modulando adecuadamente. Ok, para esta dirección del terreno. Listo. Ahora vamos a hacer la otra dirección vertical. Esta sería césped arriba, tierra abajo. Entonces vamos a hacer otro que sea césped abajo, tierra arriba. Ok, entonces acá las tengo y voy a partir por la mitad exacta, suprimo, listo. Y ahora lo que voy a tratar de representar es algunas hierbas alargadas sobresaliendo. Estas no tendrán la sombra que tenía el anterior, ¿sí? Porque esta es como una sombra proyectada en la base de la manga del césped, mientras que esta es simplemente la forma alargada del césped. Entonces puedo empezar por hacerlas con el verde, algunas formas que se extiendan hacia arriba. Lo puedo combinar de una vez. Y esto lo hago sin que sea muy invasivo. Listo. Luego le doy un poco más de volumen a estas hebras que se salen para que no se vean muy raras. Listo. Algo más o menos así. Son hojitas.
que van hacia arriba. Deben ir con el lenguaje que ya hemos estandarizado para este tipo de gráfica. Listo, entonces ahí ya estaría. No necesito como un tono entre la transición del verde y acá. No, no sería muy correcto en este momento. Aquí me falta de pronto que sea un poquito más alta. Creo que se vería mejor así. Y este de acá sobra. Listo. Y bueno, acá tengo una L. No es conveniente tener esas L's. Listo, y creo que ahí está bien. Ahora voy a revisar con un desplazamiento en sentido horizontal, a ver cómo va. Creo que acá en este punto medio le cabe otra hojita para mantener como una tendencia en la textura. Listo, estaría más o menos acá. Creo que se ve bien ahí. Listo. Y regreso. Regreso a su posición. Desplazamiento. Y acá ya tendría otro módulo para el texturizado. Ah, bueno, hay algo que debo corregir y es que este café de la tierra tiene que llegar como máximo, ¿sí? A la mitad. Sí, tiene que ser mitad, mitad. Es por eso que no estaba esta hoja, claro. Eso lo explica todo. Bueno, ahí está. Voy a volver a revisar porque acabo de modificarlo mucho. Sí, se ve muy oscuro. Lo aclaro. Más bien, en vez de hacerle ahí un texturizado extraño, extiendo un poco este lado. Y creo que esto también se ve bien. Creo que ahí está bien. Listo. Lo devuelvo. Y ahora sí tengo mi módulo. Entonces este va para el otro lado. ¿Sí? Entonces este lo voy a eliminar por ahora. Este también. Y estos son los que se verían en este lado. Sí, estos tienen esta forma porque son sombra proyectada del grupo de césped. Estos son césped continuo y estos son ya el remate que se ve extendido el césped hacia arriba. Listo. Ahora vamos a hacer las transiciones laterales. ¿De acuerdo? ¿Sí? No puedo olvidar nombrarlos, siempre tiene que estar nombrado. Listo, entonces, la siguiente transición será con tierra al lado izquierdo, vegetación al lado derecho. Listo, entonces duplico las capas de los materiales base para construir esta transición. Entonces, césped al lado derecho, voy a eliminar, ya que el césped está arriba, voy a eliminar la mitad izquierda de esta composición acá, suprimir, listo, y voy a respetar este punto, que este punto sea igual, que solo la mitad exacta en los extremos sea así, pero después de esa mitad exacta ya puedo darme una cierta libertad en el borde, listo. Entonces voy a combinar estas capas y voy a hacer con mi pincel algunas hojitas.
Esas no tienen ni mucha sombra ni tampoco se salen mucho porque no es como natural de este tipo de dirección de la proyección que lo tenga. Simple y sencillamente es una pequeña transición. Listo. Voy a revisarlo con un desplazamiento vertical. Ya no será el horizontal de antes, sino que este será vertical. Entonces este lo pongo en 0 y este en 16. Y parece que funciona. Entonces se lo de regreso, volviéndole a dar el mismo número, porque pues si estoy trabajando a medios, el desplazamiento al aplicárselo igual, pues en teoría debería de regresarlo y me siento cómodo con lo que hay. Lo llevo a esta representación de terreno y lo pongo acá. Listo. Este me va a servir para este lado de los cambios de terreno. Listo. Ahora voy a hacer la de este otro lado. ¿De acuerdo? El procedimiento es idéntico. Listo, entonces estos dos elementos los copio, los duplico, los llevo hacia acá y ahora voy a eliminar primero el otro lado del césped. Luego lo combino y lo edito. Entonces esta vez elimino esta parte. No he visualizado el terreno, listo. Ahora combino estos dos. Este se va a llamar manga tierra. El anterior. Y este se va a llamar listo. Entonces ahí ya está. Y voy a hacer en este, respetando muy bien este punto, voy a empezar a generar unas hojitas que se salen sutilmente hacia un costado. Listo. Listo. Casi seguro que me va a funcionar, pero voy a revisar. Si funciona, lo regreso. Otra vez lo desplazo y... ok, está todo en orden. Y acá voy a poner este. Listo. Entonces, voy a hacer muchas transiciones para las esquinas. ¿Listo? En este momento, este es un tipo de disposición de los elementos que evidencia que aquí habría que cerrar una forma con estas curvitas, pero esta no es la única forma que se puede dar, porque si bien acá estaríamos representando una isla de césped rodeada por tierra, también podríamos hacer una isla de tierra rodeada por césped. Por lo tanto, habría que hacer una transición diferente. ¿De acuerdo? Entonces empecemos por las que están más obvias. ¿De acuerdo?
Para hacer estas esquinas también voy a necesitar una copia de estos dos principales. Duplicar. Me los llevo hasta arriba. Y la primera de las esquinas que voy a hacer va a ser la esquina superior izquierda. Entonces voy a eliminar la parte superior del césped acá y la parte lateral izquierda del césped acá. Y me queda esta islita. Esta islita de acá tampoco quiero que sea cuadrada. La quiero redondeada, entonces voy a comerme este pedacito de acá. Bueno, ahora sí los puedo fusionar. Los voy a fusionar en ese momento. Y con el lápiz voy a pintar estos segmentos, que quede bien definido. Ahí cuando hice el corte me quedaron algunos elementos transparentes. Esto es característico de la edición convencional de imagen, que de hecho le conviene para que no se hagan cortes demasiado sólidos, pero en el pixel art las formas tienen que tener un nivel de definición diferente, muy superior en muchos sentidos. Entonces acá necesitaré desaparecer completamente esos pequeños elementos de transición o de suavizado de la imagen. No pueden estar. Listo, acá tendría... Acá parece que hay uno que no le conviene estar ahí. Listo. Y creería que este está bien. Sigue con la tendencia de las hojas de césped extendiéndose hacia arriba. Entonces, voy a probarlo. Lo pego y lo pongo por acá. Creo que funciona bien, no genera ninguna desarmonía. Las hojas siguen más o menos el mismo patrón. Las de acá están un poco más desordenadas, pero creo que logra formar parte de la textura. Entonces funciona bien. Voy a hacer algo muy parecido, pero con las otras esquinas. Bueno, entonces este se llama Manga Tierra Pixel 05. Listo. Duplico estas. Y ahora voy a eliminar esta mitad de arriba en la capa del verde. Deselecciono, voy a eliminar esta mitad en la capa del verde. Voy a seleccionar esto. Bueno, acá creo que incluso me va a ir mejor que la vez pasada. Voy a quitar el suavizar. Este suavizar es el porqué me había ocurrido esas transparencias cuando corté. Muy necesario en el otro tipo de graficación, completamente desastroso en este. Esto ahora, si lo suprimo, como podemos ver, no me deja esas transparencias que estaban generándome conflicto en el módulo anterior. Entonces acá le voy a hacer algunas hojas que se salen de este verde. Ajusto un poco el volumen con estos tres tonos que son limitados y muy parecidos, pero
que me ayudan a darle una volumetría y una dimensión mayor a este elemento. Entonces, ya que está así, si lo combino con el de terreno, y creería que este me funcionaría bien para la esquina superior derecha. Este se llamaría manga tierra pixel 6. Listo. Vamos a ver qué tal funciona. Por ahora está funcionando bien. Esta quedó un poco más de redondeada, esta quedó un poco más cuadrada. Eso está bien porque me permite tener una forma ligeramente irregular que conviene bastante a la hora del diseño porque lo saca de lo obvio, de lo predecible, de la geometría simple. ¿Listo? Entonces, para hacer los siguientes las cosas van a ser un poco más complicadas porque habían más tonos en las otras. Entonces voy a duplicar estos, los llevo hacia arriba. Bueno, tal vez este no voy a utilizar este, sino que voy a utilizar el que ya tenía los elementos cortados. Listo. Con este ya tengo un referente de las sombras que me van a servir mucho a la hora de construir ese giro de la esquina. Entonces corto por acá. Listo. Y empiezo, antes de borrar, voy a seleccionar esta sombra y trato de dibujar una forma de más o menos por donde creo que debería cortarse esa sombra para que me respete y conserve algo de la forma de las hojitas que ya están como dibujadas. Aquí le hago una forma más gruesa, creo que en esta puede salirse un poco más para tener algo de irregularidad. Listo, y ahora sí voy a eliminar este pedazo de verde para que se vea lo que hay en la textura de abajo, la textura de tierra. Listo, los puedo unir. Algo que no había hecho bien era este verde extra oscuro que estaría por la base. Este se me había pasado, aquí se lo voy a aplicar. Listo, y luego sí los demás. Listo. Ese podría ser una forma, pero lo voy a enriquecer dejándole por acá como una insinuación de un par de hojas rebeldes que no formaron parte del mechón principal y se quedaron por fuera. Listo. Este tono parecerá una sombra adicional. Debe tener algo de sombra para no verse muy plano. Tratando de evitar las L's. Creo que acá le cabe un poco más de sombra. Listo. Creo que esto está bien. Listo. Y ahora esta. Se va a llamar 07. Y vamos a probarla.
Pues funciona más o menos bien. Esperaba que se viera mejor. Quizás haciéndola un poco más redondeada que mejor. La mejoraré. No me satisfizo completamente, entonces le voy a dar un poco más de redondeado. Creo que este redondeado es más apropiado. Por acá las hojas. Listo. Vamos a ver si ahora sí. Creo que funciona mejor. Está bien así para mí. Listo. Me queda faltando el de esta esquina, que también voy a utilizar entonces este referente y el del terreno. Entonces duplico este. Duplico el fondo. Y con base en esto voy a hacer el que me falta. Entonces elimino esta mitad. Listo. Y voy a utilizar estos colores para llenar esta forma. Entonces por acá un poco irregular, algo así. Luego que se generen unas buenas sombras por acá. Estas por acá. Elimino este verde de acá. Y ahora trabajo con las hojas. Esto pues es una guía porque luego debo revisar que no me queden L's ni formas muy extravagantes que no vayan como con la armonía y la suavidad de las hojas que estoy tratando de representar. El pixel a veces es muy poco definido y uno empieza a darse ciertas libertades como, eso se entiende ahí que es una hoja. No, no es suficiente, hay que exigirse y procurar todo el tiempo hacer la mejor versión posible del trabajo. Sí, no se debe uno permitir grandes libertades en cuando se está hablando de la calidad del trabajo. El trabajo siempre tiene que hacerse tan bien como sea posible. La calidad no es negociable, es imperativo siempre, siempre hacer todo con esmero, siempre tratar de que quede lo mejor que puede quedar. Listo. Creería que este puede funcionar, ya tocará revisar. Este tiene que ir combinado con el terreno y lo tengo que nombrar. Este sería manga tierra pixel 08. En este momento ya llevo 8 modulitos para un terreno mixto de solo 2 terrenos. Hacer estas uniones es parte de la magia del pixel art y está quedando, en mi opinión, bastante bien. Ahora, como les decía, estos módulos me abarcan lo que define a una isla de césped en un espacio donde la tierra es dominante, pero podríamos tener una isla opuesta. Entonces voy a hacer eso. Voy a eliminar estos dos. Estoy revisar entonces qué debo tener para ese opuesto. Entonces digamos que voy a poner estos dos acá. ¿Sí? Este realmente no recuerdo para qué lo iba a usar. Ahí está. Listo. Y esta la voy a rodear.
de esta manera. Y ahora voy a hacer las esquinas que se necesitarían para llenar esta forma, que son esquinas diferentes y empiezan a darme más posibilidades de edición del terreno con este tipo de arte para este tipo de vista. ¿Sí? El top-down view tiene unas características muy parecidas al lateral scrolling, pero a la misma vez tiene sus particularidades que es importante tener en cuenta. ¿Sí? Es muy importante revisar todos estos asuntos. ¿Ok? Entonces, digamos que en este caso mayormente sería césped con un elemento de tierra. Empezaré por los fáciles, que serían estos de las esquinas. Entonces apago este y voy a necesitar estos dos. Me los llevo hasta arriba, los visualizo y entonces voy a eliminar un cuarto de esta forma. Listo, este cuartico lo elimino. Creo que no me quedó bien medido. Me sobra un píxel de este lado. Sí, ahora sí está bien medido. Este cuartico lo elimino. Listo. Y dibujo algunas hojas que me terminen de completar la proyección del césped alargado, proyectado hacia arriba. Más o menos ahí estaría bien, creería yo. Los combino. Le doy un nombre. Y veo qué tal funciona. Y por ahora parece que funciona bien. Entonces continúo con el siguiente, con la siguiente esquina. Entonces me copio estos dos. Los pongo por acá. Elimino del verde un cuarto acá. Listo. Y trato de completar el césped que crece hacia arriba y hacia un costado, que es el más fácil de representar. No tiene esta base que tiene la parte de nacimiento del césped. Esa es un poco más difícil. Acá solo tengo que hacer que algunas hojas se vean más largas. Una L. Hay que eliminar las L's. Listo. Y ahora combino esto con la base. Le voy a dar un nombre. Sería manga tierra pixel 10.
Listo. Vamos a ver qué tal funciona. Yo diría que funciona bastante bien. Hasta el momento esto está funcionando, que es muy importante. Quedaría faltando el que es un poco más difícil, que sería el de este corte, esta esquina, pero tampoco es algo que sea traumático. Es simplemente algo con una pequeña dificultad extra. Listo. Para hacer eso voy a necesitar entonces la base que tiene verde arriba, tierra abajo, y el de verde. Entonces duplico el de césped, lo llevo hacia arriba y duplico el que tiene esta base arriba. Los visualizo. Listo. Y ahora elimino la mitad de este de arriba. Y me queda así, con bastante más verde, solo un cuarto de esta manera. Ahora voy a empezar a arquear un poco esto para que la forma sea redondeada, que es más estética para este tipo de elementos. Este verde oscuro es la base de las hojas del césped que están más cerca del suelo, ¿cierto? Son más oscuras porque es una parte a la que no le da mucho la luz, y dentro de esta representación pues apenas si en esta parte se alcanza a ver la punta de las hojas, por eso se ven más iluminadas. Este no es la punta, es la base, es más oscuro. Listo, ahí está esta parte principal. Acá de todas maneras voy a empezar a poner algunas hojas. Estas hojas sí son más brillantes, estos solo tienen algo de sombra y es muy suave, entonces es diferente. Listo. Yo diría que esta me podría funcionar bien. La voy a combinar con este fondito verde. Le doy un nombre. Este se llamaría Manga Tierra Pixel 11. Aquí en el anterior me falta un espacio. Listo, ahora sí, Manga Tierra Pixel. Y el doble clic muy rápido. Listo. Vamos a ver qué tal funciona. Un poco más extendida, y esta sí me funcionó bastante bien. Y me queda faltando una para hacer esta modulación de terrenos. Si de pronto hubiera un tercer terreno que podría ser agua, entonces tendría que hacer módulos para la interacción entre la tierra y el agua, positivos y negativos como estos, ¿sí? Y entre el césped y el agua, positivos y negativos como estos, ¿cierto? Entonces, incluir un tercer terreno multiplicaría bastante la necesidad de hacer todos estos módulos de transición entre un terreno y otro, ¿cierto? Es un poco dispendioso, pero es precisamente eso lo que hace interesante y nutre de buena manera la graficación del juego como tal. ¿De acuerdo? Entonces, sin pereza, cuando esas cosas pasan, hay que abordarlas con entusiasmo y tratar de hacer el diseño más interesante posible. Hagamos entonces esa esquina que me queda faltando. Para esa voy a necesitar una copia de este y una copia de el verde. De estos dos. Entonces estos dos los selecciono, los duplico.
y lo subo. Y luego a este le voy a quitar la mitad. Listo. Ahora voy a redondear esta forma. ¿Sí? Le pongo un poco más de sombra degradada, que se una mejor con estos elementos. Y aquí viene un tono más oscuro, trato de suavizarlo, un poco de evitar algunas L's, que hay una, luego me encargo de ella. Listo, y este verde oscuro es necesario para las bases del césped nuevo que voy a construir. Deben haber algunas hojas largas que se proyecten por acá. Acá va una hoja que es un poco más oscura que las otras. Acá va otra oscura. Y esta hoja hacia el otro lado, hacia adentro, con un poco de iluminación por acá. Esta esquina está muy fuerte, esta la puedo suavizar. Y creería que este funciona bien. Lo voy a combinar con la parte verde del terreno que me había copiado. Le doy un nombre. Este sería manga tierra pixel 0. Este sería el 12. El 12avo módulo para solo 2 terrenos. Les digo que si planeamos hacerlo con un terreno más como agua, habría que hacer muchas más intersecciones. Y estaría más o menos de esta manera. Funciona más o menos. Creo que quedó muy oscuro el contorno de estas dos hojas. Debo corregirlo. Esta todavía no. Sí, ya aquí revisando resaltan. Tiene que ser más discreto. Esto solo sería entonces para la base. Creería que así. Y veamos qué tal ahora. Parece que ya están más discretas. Funcionan muy bien. Listo, entonces en este momento ya tengo suficientes módulos. 12 módulos en total. Para poder hacer un terreno, una superficie en la que pueda crear variaciones, intercambios de terreno de una manera orgánica, más o menos natural. Listo. Por ejemplo, el paso de este verde a esta tierra sería simplemente este módulo de acá. ¿Sí? Entonces ahí podemos ver que está funcionando el sistema de tileset que estamos haciendo para el top-down view en ArtePixel. Listo. Esa es la base. Nos quedaría faltando por revisar para poder cerrar esto, que es solo una inducción. No vamos a hacer un proyecto muy elaborado en este curso porque es de dibujo y todavía tenemos muchos otros temas para ver. Pero esto ya es un abrebocas, es un fundamento, un inicio para poder trabajar con este elemento del arte pixel en la modulación, en la creación de tilesets y en el top-down view. ¿Sí? Son varios temas entrelazados que parecen funcionar. ¿De acuerdo? Entonces, no lo cerremos aún, hagamos un par de elementos decorativos que nos puedan ayudar a hacer más interesante este proyecto y que nos den fundamentos suficientes para poder construir algo más complejo en un futuro. ¿Listo? Entonces voy a hacer un arbusto. Listo. Este arbusto lo debo hacer en dos versiones. Una versión que estaría sobre el césped y otra versión que estaría sobre la tierra. Listo. Lo voy a hacer acá cerca y ya luego lo ubico. Entonces, como este estilo cartoon admite línea, voy a pasarme en este verde oscuro
para hacer la forma base del arbusto. Sería más o menos así. Y este arbusto lo voy a pintar. Entonces, lo voy a pintar como con este verde. Más bien primero. Y luego empiezo a editarlo de tal manera que vaya deshaciéndome de las esquinas y de las formas que realmente no le aportan a la forma, y voy a dejar solo bien delineado la forma principal y ya luego empiezo a darle algunos detalles, tratando de eliminar todo el borde sobrante que con la forma estrictamente necesaria. Y puedo hacer algunos ajustes. Por ejemplo, acá le puedo poner un poquito más y aquí otro poquito para que se vea más redondeado. Listo. Entonces acá tenemos esta forma, que es una forma base, y esta forma va a tener un poco de volumen. Este volumen lo voy a sacar de los siguientes elementos. Este será el tono de la sombra del verde, y trato de hacer una volumetría base primero. Más o menos así. Le voy a poner la tolerancia en 1. Listo. Aquí trato de hacer un poco la insinuación de que hay otras hojas y trato de darle algo de volumen a las que ya habían. Y suavizo estos bordes. Y procuro eliminar las L's. Las L's son inconvenientes visuales, se ven como cortes muy bruscos, entonces trato de irlas desapareciendo gradualmente. Obviamente van a quedar algunas, es imposible eliminarlas completamente, pero sí las puedo reducir. Listo. Y hay otro tono más en este verde para la forma. Listo. Este otro tono va a servir también para suavizar un poco la forma por acá y para otras partes del volumen. Incluso estas del contorno también las puedo utilizar para enfatizar un poco algunos aspectos de la forma de las hojas que me quedarían faltando por acá, como unos arcos que insinúen que hay más hojas por acá.
algo más o menos así. Este podría ser un arbusto. Esta parte de acá está muy exuberante. La voy a suavizar un poco. No me gusta tan exagerada. Se ve demasiado. Ser esmerados con el diseño hasta que el resultado sea óptimo. Listo. Entonces ahí está más o menos bien definido el arbusto base. Listo. Este tono de verde acá creo que lo puedo resaltar con un tono más claro, pero también voy a ir un poco hacia el amarillo. Un poco hacia el amarillo. Bueno, este sería un arbusto. Listo. Como les digo, este debe tener dos versiones. Una versión para el césped y una versión para la tierra. La diferencia estaría en la sombra proyectada que el arbusto estaría generando. Listo. Entonces, para el césped se vería más o menos así, pero necesita una sombra que sea un poco más oscura que esta parte más oscura, para empezar. Listo, entonces voy a duplicarlo. Duplicar. Ok. Entonces esta sombra tendría este tono verde oscuro, que no lo hice oscureciendo por acá, sino que lo hice con mi capa de opacidad de morados. Esa va a ser para todas las sombras, así sea muy poco, van a inclinarse hacia el morado, y esto me permitirá crear acá la sombra proyectada de mi arbusto, que debe formar un óvalo, una elipse. Listo. Y después se degrada un poco a esta otra sombra, que sí es un poco más oscura. Pero además tiene aquí unos pequeños manchoncitos que parezcan el césped. Listo, entonces ahí tenemos lo que es la representación de esta sombra. Bueno, de ser un poco más hacia arriba, no es tan aplanada. Listo, yo creo que sería más o menos así. Como pueden ver, solo funcionaría sobre el césped. Listo. Esta es una sombra especial para el césped. Y este arbusto, por suerte, pues se pueden hacer diferentes niveles en la creación del escenario, y este arbusto podría funcionar muy bien sobre el terreno del césped. Sí, está diseñado para ese terreno. A los arbustos en general les faltó un verde, que se los voy a poner ya mismo, que es este verdecito fuerte de acá. A ver si este funciona un poco mejor. Ahorrar este. Pego este. Tiene un poco más definidas las hojas. Creo que ahí está bien. Listo. Ahora haré uno idéntico. Acá lo tengo. Pero este va a funcionar sobre este terreno de
tierra. Listo, entonces el terreno tierra tiene un color de sombra, más o menos así. Este color de sombra se lo aplico por acá. Y trato de hacer una sombra proyectada para este arbusto en particular. Una buena sombra proyectada, sí. Listo. Entonces este es el arbusto que va a ir exclusivamente a estar destinado para estar sobre el pedazo de tierra. Listo, no funciona sobre césped, no funciona en lo absoluto sobre césped, solo funcionaría sobre tierra aquí. Listo. O acá, queda un pedazo por encima del césped donde sea, pero sobre los módulos de tierra. Entonces, más o menos así se estarían diseñando algunos de estos elementos. El resto del arbusto estaría en alfa y el personaje podría pasar parcialmente por detrás de él. No hay ningún inconveniente con eso. Este sería como dos de los elementos decorativos más comunes dentro de este tipo de juegos. Y otro elemento que se utiliza bastante en este tipo de juegos serían las cajas. Vamos a hacer un módulo para caja en dos partes. Ok, y eso sería el último módulo que haríamos. Voy a dibujar una caja con un cuadro café. Debe ser un café diferente de este, entonces lo tomo como referente para hacerlo diferente, no para hacerlo igual. Lo voy a hacer entonces menos saturado, un poco más amarillento también. Creo que queda demasiado pálido. Este es un café diferente. Listo, así está bien. Y con base en lo que me muestre esta sombra, que en este momento está al 20, voy a poner al 25. Con esto vamos a pasar para dibujar algunos de los elementos de esta silueta. Voy a duplicarla para usarla después. Duplicar capa. Ok, listo. No, creo que de todas maneras la tengo que hacer y más bien la duplico cuando esté finalizada. Listo, entonces estaría más o menos así. Acá le hago las esquinas de los tablones. No está bien hecho, es un cuadro más abajo. Listo. Ok, y voy a cambiar los colores por los que me muestra esta imagen. Entonces la cara frontal va a tener un morado bastante oscuro en las líneas. Listo. Y este tono en las caras base. Ok, el otro cuadro lo voy a hacer de los colores más claros que había diseñado originalmente, pero necesitaba que este tuviera unos tonos un poco más opacados. Y voy a bajar esta opacidad a 10. Listo. Con 10 puedo tener algunos referentes de colores que me pueden servir para hacer la sombra. Entonces, por ejemplo, lo activo, tomo la copia de ese color, lo apago, vuelvo acá y hago una sombra
proyectada que generaría un hundidito acá en las tablas. Y además este lo puedo usar para hacer unas tablas en esta parte. Listo. Y para suavizar o darle un poco de volumen a esta tabla, solo se la daré a la parte de abajo, pero no a la parte de encima. Listo. Y vuelvo a poner este morado una vez más. Copio la parte que sería como el color de las sombras y solo terminaré las tablas en este pequeño segmento. Y una sombrita adicional. Listo, entonces este sería como la cara frontal de una caja. Listo, pero esta caja va a tener dos tiles. El segundo tile va a medir la mitad, ¿sí? Porque en esta vista que es bizantina, la parte protagónica sería la de la frontal. Listo, entonces voy a hacer en esta capa superior un dibujo de lo que podría ser la cara superior de la caja. Dejo encendida la de abajo para poder visualizar. No le hago línea en el borde inferior porque ya aquí hay una línea, entonces si la hiciera me quedaría con doble línea y eso sería feo. Listo. Utilizo los colores que había dejado preparados ahora. Creo que está bien. Listo. Esta marca, este segmento iría con este color también. Voy a robarme este tono un momento y con este haré las divisiones de los listones de madera acá. Pues también puede ir ahí. Otro poquito. Más o menos así. Y estos dos elementos me van a formar una caja. Listo. Entonces este me va a formar la cara lateral, digo la cara frontal, y este la cara superior de la caja. Este elemento quedaría partido en dos tiles, pero funciona bien. Listo, entonces estos dos formarían esta caja. ¿De acuerdo? Y hay algunos elementos que puedo ir diseñando más o menos de esta manera. Como esta caja tiene un contacto con el suelo completo, no tiene oportunidad de generar una sombra corta como la que le hicimos al arbusto, que deja un espacio entre la forma medio levantada y en la superficie. Entonces en este momento creo que no lo alcanzaría a tener, pero es una alternativa. Listo, podríamos así ir analizando algunos otros elementos que pudiéramos construir, pero creo que con los que tenemos estaría bastante bien. Entonces ya ustedes irán diseñando todos los tiles que vayan a necesitar en su set para poder construir todos los elementos jugables. También incluirían casas o las diferentes partes que necesitan para construir una casa, una textura de muro, una textura para el lado izquierdo del muro, una textura para la derecha del muro. Quizás la puerta necesite
dos tiles, quizás una ventana necesite dos tiles pero en otra dirección, ¿sí? Eso depende del tamaño que vayan a tener los personajes, depende de muchas cosas, pero todo se haría con base en este sistema de modulaciones y de ensamblaje de tiles. ¿Listo? Claramente lo que acabamos de hacer acá es solamente pruebas de que también funcionarían los tiles y era necesario, pero no podemos entregar esto a las personas que van a diseñar los escenarios. Entonces vamos a borrarlo todo y vamos a pasar tile por tile y lo vamos a ir poniendo acá en listado como hicimos con el otro ejercicio. ¿De acuerdo? Entonces voy a borrar todo, absolutamente todo. Lo suprimo o lo borro directamente de acá y voy a hacer una nueva capa para poder eliminar también el fondo, porque no va a haber fondo, debe ser transparente. Debe ser transparente. Hay algunos tiles dentro de este diseño que necesitan un elemento de transparencia. Por ejemplo, el arbusto y la parte superior de la caja necesitan parte de su información en transparencia. Listo, entonces lo dejaremos en transparencia. Entonces copio la primera, control C. Está seleccionado todo, listo. Entonces, si es necesario, primero digo control A de seleccionar todo, luego le digo control C parado sobre esta capa, le digo control V y la llevo a su lugar. Listo. Y así sucesivamente con cada capa, hasta que quede todo ordenado correctamente. Acá voy llenando el primer renglón del tile. El primer renglón del set de baldosas. Y es el PNG de esto lo que se le puede presentar a quien vaya a graficar los niveles, pues a diseñar el mapeado de los niveles, donde quedarían las manchas de tierra, donde quedarían las manchas de vegetación. Con esto sería muy fácil de y lo llevo más o menos de esta manera. Selecciono este, lo pego y voy llenando así todo el embaldosado. Por ejemplo, este es uno de los elementos que obligatoriamente necesitan alfa. Listo. Control C, control V, control C, control V. Es un trabajo algo dispendioso. Obviamente si también hiciéramos el terreno del agua, necesitaríamos un montón de módulos de transición, muchos más. Si necesitamos 12 solo para dos terrenos, con el agua se necesitaría mucho más. Se necesitarían 24 más, porque serían transiciones entre tierra y agua, entre césped y agua.
Acá estos dos elementos forman un objeto, ya vimos cómo se forma, no es necesario que cuando lo ubiquemos en el tileset esté formando el objeto porque de todas maneras se va a construir por partes, se dibujó por partes, está en tiles distintos y se va a ensamblar cuando se ensamble por partes, ¿de acuerdo? Ahora estos elementos también pueden ser interactivos y se pueden vincular o hacer objetos dentro del programa que tenga dos tiles, no hay ningún problema con eso. Igual se puede seguir siendo un objeto que se puede arrastrar y funciona bastante bien. Listo. Este sería mi tileset básico de este ejercicio. Como pueden ver, todo el inmenso trabajo que hicimos durante todo este tiempo no fue suficiente para llenar los dos primeros renglones, lo cual quiere decir que realmente este sistema es excelente en economía de espacio. Me permite tener suficiente información en muy poquito espacio de ilustración como para poder construir enormes escenarios con una imagen, un PNG simple. A partir de ese PNG simple que es este tileset puedo construir muchas cosas, ¿sí? Como pueden ver, solo hay dos terrenos, pero aquí podría ponerle el del agua, podría poner uno de nieve, podría poner algunos de espacios artificiales como un embaldosado para una casa o adoquines de un parque como de pueblo. Son muchas las posibilidades y cabrían muchas cosas en un tileset, muchas cosas. Es muy eficiente este sistema. Entonces, se los recomiendo, acá les dejo los fundamentos, lo básico, y espero que lo sepan utilizar, que hagan algunos proyectos con este sistema y que les haya gustado. Me parecería genial que los entusiasmara trabajar con la graficación de juegos de video en estos estilos que son algo tradicionales, pero tremendamente eficientes, muy bonitos y que todavía siguen funcionando de muy buena manera. Listo. Entonces es su turno. Deben hacer los dos ejercicios. El anterior, que era para un lateral scrolling con buena resolución, y este que es un top-down o una vista semicenital bizantina en pixel. Sí, los dos. Todo lo que acabé de explicar, ustedes van a hacer su propia versión. Listo. Y este trabajo tendrá una evaluación. No sobra recordarles antes de despedirme de verdad que esta imagen se debe guardar como un archivo para edición, pero esta es para nosotros para continuar haciendo los tiles y el entregable siempre va a ser para que lo puedan trabajar el que vaya a armar todo, siempre va a ser un simple PNG, ¿de acuerdo? Con fondo transparente. Eso es todo. Ahora sí, su turno.